Estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos, vamos buscando la felicidad, porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar, qué camino los lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Estamos viendo lo relativo a la revelación divina que se encuentra tanto en la tradición como en la Sagrada Escritura. Este libro, llamado Biblia, o Sagrada Escritura, o las Escrituras, nosotros creemos que es palabra de Dios y creemos firmemente en ella, pero no dejan de surgir tanto entre nosotros, los creyentes, y eso desde los primeros siglos, desde los padres de la Iglesia, se plantearon algunas preguntas y sobre todo de unos siglos para acá, los 3, 4 últimos siglos, la Biblia ha sido objeto de grandes ataques, de grandes impugnaciones. La mayor de todas, o la que envuelve todas las demás, es que es un libro como cualquier otro, fruto de un sentimiento religioso, y no un libro que nos enseña necesariamente la verdad y toda la verdad. Por lo tanto, al abordar el estudio del catecismo en lo que se refiere a la Biblia, se plantean diversas cuestiones. Algunas ya las hemos visto aquí, otras las vamos a repetir y a profundizar. ¿Por qué decimos que es palabra de Dios? Si hay en ella muchos estilos, deficiencias redaccionales, errores de tipo histórico o científico, contradicciones que Dios no sabe escribir. Si Él es autor de la Biblia, ¿cómo se explican esos defectos? Decimos que Él inspiró la Biblia, pero ¿qué es la inspiración? ¿En qué consiste la inspiración propiamente dicha? Si la Biblia tiene dos autores, Dios y el hombre que la escribió, ¿qué parte tiene Dios y qué parte tiene el hombre? Y luego vienen los problemas de la interpretación de la Biblia. En primer lugar, ¿a quién le corresponde interpretar la Biblia de una manera autorizada? Es cierto que le corresponde al magisterio de la Iglesia, a los pastores, pero los pastores dependen, en cierto modo, del estudio de los eruditos o especialistas de la Biblia.
cuestiones que si uno no las entiende bien al leer la Biblia, se enredan, como esas cuestiones como los 6 días de la creación, la costilla de Adán, y todas esas cosas. Dice uno, pues, esto no es lógico, no es científico, no es palabra de Dios, por lo tanto, y se desecha muchas veces. Como maestros en la escuela, hasta se burlan de los alumnos creyentes y los retan a que digan o que expliquen cómo se puede conciliar afirmaciones como los 6 días, que el mundo, el universo fue creado en 6 días, y la ciencia, por otro lado, nos enseña que fue por evolución de millones de años. Aquí viene pues la cuestión que les decía de los géneros literarios. En la Biblia hay varios géneros, no hay uno solo, no es lo mismo un cuento, un mito, una novela, un relato histórico, un relato jurídico de leyes, un libro poético. Todo eso hay en la Biblia. Pero además, no olvidemos que la Biblia fue escrita en un lapso de unos 1500 años. Y aún los primeros libros que se escribieron de la Biblia en el Antiguo Testamento son compilaciones de escritos o de tradiciones orales que venían de mucho antes. Y así vemos que hoy, el hombre de hoy, acostumbrado a una manera de pensar, tiene que adaptarse o entender el estilo, el modo de pensar de escritores que vivieron hace 2000 años, hace 2300, 2500, hace 3000 años, y eso no es fácil. Para eso están los eruditos que estudian las lenguas antiguas, que estudian la arqueología, que estudian la semántica, que estudian los géneros literarios, la historia de las formas, etc. Pero ellos no tienen la última palabra, ellos aportan el fruto de sus estudios. La última palabra, les repito, la tienen los pastores, sucesores de los apóstoles, que aunque en un momento dado podría ser que sí, pero no siempre, son ellos mismos, unos eruditos en el estudio de la Escritura, sí tienen el carisma y la tarea de conservar intacto el depósito de la fe. De manera que si llegara a descubrirse por el avance de la ciencia una cuestión que antes no se había planteado, por ejemplo, la explicación de la evolución aplicada a la Biblia o confrontada con la Biblia, ellos pueden decir, bueno, sí, aceptamos la evolución, pero siempre que se asegure que el mensaje de Dios siga intacto. Y así, por ejemplo, no hay problema en decir, el católico, que la evolución es aceptable siempre que se reconozca que es un proceso dirigido, iniciado y dirigido por Dios, por un Dios creador. Vamos pues a repasar algunas de esas cosas que hemos estado viendo, nada más para que queden más claras. La Biblia también puede entenderse como una historia, aunque dentro de ella quepan géneros no históricos.
pero toda ella en conjunto podemos llamarla una historia de nuestra salvación, porque la historia de la irrupción o entrada de Dios en el mundo de los hombres para crearnos, para sostenernos, para salvarnos. Y esa historia de la salvación comienza desde la creación del hombre, que es lo que la Biblia nos relata, pero tiene un comienzo ya más formal con la llamada de Abraham, que era un pagano de Ur de Caldea, y lo convierte en el padre de una gran multitud de hijos, no solamente por la descendencia natural o carnal, sino por la fe, de manera que hoy nosotros nos reconocemos hijos de Abraham, herederos de las promesas de Abraham. Y esa historia de la salvación terminó en un aspecto en el primer siglo de la era cristiana, el siglo en que nació, murió, resucitó Jesús y se comenzó a organizar la iglesia de Jesús, y termina con el siglo I. Pero, les decía, en un sentido, hay otro sentido de la historia de la salvación que podríamos llamar la continuidad de esa historia de la salvación, que es la historia de la iglesia. Porque la iglesia, a través de los siglos hasta hoy, es la que ha continuado como protagonista de esa historia de la salvación, de la que Dios es el autor principal. Es cierto que ya en la vida de la iglesia no hay nuevas revelaciones, pero sí hay mayor entendimiento cada vez más de esa revelación. Y Dios sigue obrando la salvación del mundo, así como lo hizo con Israel, así como lo hizo con Jesucristo, lo hace ahora con la iglesia. Por eso la iglesia y su historia son como la prolongación de la historia bíblica de la salvación. Podemos definir los libros sagrados como unos escritos en los que se reflejan las relaciones históricas oficiales de Dios con la humanidad, a través de unos personajes que Él fue eligiendo para canalizar esos designios de salvación. Por ello, esos libros son sagrados, llevan la huella de lo divino. Desde los primeros siglos del cristianismo, esos libros se les llamó inspirados por Dios, en el sentido que han surgido por iniciativa divina y que los autores humanos escribieron bajo una asistencia especial, para que no escribieran sino aquello que Dios nos quería comunicar a través de ellos. Pero ya vimos cómo esos escritores eran hijos de su tiempo, eran hijos de sus circunstancias, de mayor o menor preparación humana o literaria o científica, de manera que hay libros donde aparece un estilo culto, erudito, como Isaías, hay otros en que es un estilo rústico, como Amós, hay otros en que en el Nuevo Testamento, como Lucas, que tiene un estilo griego, literario, otros más rústicos, como el Evangelio de San Marcos, y sin embargo a todos ellos Dios los inspiró para que en el aspecto religioso, repito eso, es muy importante, en el aspecto religioso, o sea, lo que se refiere a nuestra relación con Dios y a nuestra salvación, a nuestro llamado, a la llamada que Dios nos hace para salvarnos, en eso, esos libros son plenamente confiables. Pero de allí, de ese mensaje religioso, y esto es muy importante subrayarlo ahora en nuestro tiempo, surgen también bases para una convivencia social y para un desarrollo humano integral.
O sea, la Biblia no solamente nos sirve para cuando lleguemos al cielo, para llegar al cielo, sino para vivir mejor en la tierra. En ese sentido, la Biblia ha inspirado lo mejor de la cultura mundial y en especial de la cultura occidental. Instituciones jurídicas, los derechos humanos, la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad de todas las razas de la tierra, la dignidad humana, que nadie es más importante esencialmente. No podemos esclavizar, oprimir, ningunear a nadie. Todas esas conquistas que están ahora en las constituciones del mundo moderno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, provienen de la Biblia. Por eso cuando en la Unión Europea se intentó hacer una constitución para la unidad europea, ya sea que todos los países europeos forman actualmente como una especie de país, formado de muchos países, lenguas, culturas, pero todos tienen una organización en muchos aspectos unificada. Una de las más visibles es la económica y la moneda, el euro. Bien, como ya había avanzado mucho la secularización y el anticristianismo en Europa, unos decían, pues hay que mencionar en esa constitución un reconocimiento y un respeto de las raíces cristianas de Europa, porque Europa efectivamente nació en el seno de la Iglesia. El encuentro de la cultura romana con las culturas bárbaras, allí se dio una alianza feliz, que finalmente fue feliz porque fue apadrinada, o esos pueblos fueron evangelizados por la Iglesia y por muy diferentes razas o lenguas que tuvieran, tenían una misma fe, un mismo lenguaje espiritual. Se ha dicho que la cultura occidental descansa sobre tres pilares, como un tripié, como un banquito de tres patas. La filosofía griega, el derecho romano y la revelación bíblica. Nosotros pensamos en categorías filosóficas griegas. Nuestros padres en el pensamiento son Platón, Aristóteles, todos esos, Sócrates, etc. Somos herederos de una cultura jurídica del derecho romano que ha inspirado los derechos de todos los países occidentales. Pero del inicio, quien amalgamó todo eso en una síntesis fue la justicia de los profetas de Israel, la visión antropológica, o sea, la visión del hombre como sujeto de una gran dignidad, como hijo de Dios, como una igualdad entre todas las razas, que no dio ni la filosofía griega ni el derecho romano, sino la fe bíblica, primero judía y luego cristiana. Entonces vean cómo a la Biblia le debemos todo eso. Y ahora, al ir abandonando la Biblia, ni siquiera se estudia en las escuelas como un libro antiguo, como se estudia Platón, Aristóteles, Sócrates. Ya quisiéramos que por lo menos así se leyera y se estudiara, ¿no? Pero por ese odio laicista que hay hacia lo religioso, a la Biblia le ponen las cruces, o no sé cómo será una cruz diabólica, pero le ponen una cruz diabólica, la rechaza. Y esa es la Biblia la que, repito, sustenta nuestros grandes valores de Occidente.
¿Qué es la inspiración? No es un dictado mecánico, como si Dios, aunque sea invisible, se metiera en la mente del escritor y le fuera diciendo palabra por palabra lo que fuera escribiendo, como esos gerentes que llaman al secretaria, le dictan una carta. Si es una muy buena secretaria, dice, escribe una carta con esas ideas, y a ella la redacta. Otros le tienen que redactar palabra por palabra, y coma, y punto, y a punto y aparte. Bueno, así piensan unos que Dios inspiró la Biblia. No es así. Así se piensa que Dios inspiró el Corán. Pero en el caso de la Biblia, no es esa la idea de inspiración. Santo Tomás utiliza, para explicarnos, y a ver si les puedo explicar yo este símil de la sierra o el serrucho para cortar madera. Dice, al salir una tabla cortada o un objeto de madera para el cual se ha utilizado obviamente una sierra, aquel mueble es fruto de la sierra, en cuanto que la sierra está hecha para cortar. Para eso está hecha. Entonces la sierra corta, pero hasta allí. Pero ¿cómo corta? ¿Por dónde tiene que dar vuelta? ¿De qué tan alta debe ser esta pata? ¿O esta madera que va sobre la mesa? Eso ya es fruto de una mente diferente a la misma sierra. Entonces, el autor sagrado, San Lucas, San Juan, Isaías, etcétera, que iban escribiendo, ellos ponían lo que como hombres podían hacer, escribir, pero no solo escribir, sino investigar también. Pero para que el resultado fuera un libro que nos enseñara la verdad acerca de Dios y acerca del hombre con toda seguridad, sin error, hay otra mente que estaba dirigiendo esos autores para que escribieran la verdad. Dios, pues, es la causa principal, no solo como causa primera que sostiene el ser al autor y su actividad, sino de un modo particular en cuanto eleva y acciona a un plano sobrenatural las potencias psíquicas del autor humano para producir un efecto suprahumano. ¿Qué libro, fíjense? ¿Qué libro de la antigüedad, incluso de la modernidad, hay que esté guiando a tanta gente, que se reproduzca tanto, que se han hecho tantas ediciones en tantas lenguas? Imagínense ustedes aquel sencillo escritor que se llamaba Marcos, que un día se puso a escribir el Evangelio que hoy llamamos de San Marcos, según San Marcos. No sabemos gran cosa de su vida, no sabemos ni cómo tomó la pluma ni qué papel usó, pero ¿quién iba a pensar que hoy, en este año, solo los católicos, por no mencionar a otros cristianos, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos y cada día su Evangelio en trozos se lee en todo el mundo, en miles, en millones de misas? Y si a eso le añaden lecturas particulares, círculos bíblicos, estudios de la Biblia, aquel humilde escritor, ¿cómo iba a pensar que aquella obra tan sencilla que está escribiendo del Evangelio, de la vida de Jesús, fuera a durar 2000 años, y durante esos 2000 años, ininterrumpidamente,
fuera a tener un influjo tan poderoso en millones y millones y millones y millones de personas en 2000 años, muchas de las cuales gracias a él encuentran a Cristo, se convierten, cambian de vida y se salvan. Todo eso no puede explicarse solamente con las fuerzas humanas. Algunos, como les decía, al nacer en la cultura occidental, sobre todo el racionalismo, a través de la Ilustración del siglo XVII-XVIII, el racionalismo, el positivismo y todos esos sismos que vienen a tener un denominador de excluir todo aquello que la razón no puede explicar y solo la ciencia a través de la razón puede explicar, y descartan por lo tanto la revelación. Se han hecho todos los intentos posibles por desacreditar la autoridad de la Biblia. Pero dicen, bueno, ¿y si no se escribió cuando dicen que se escribió? En el siglo I, hablando del Nuevo Testamento, por ejemplo, del año 50 al año 100 más o menos, en esos 50 años se escribió todo el Nuevo Testamento. ¿Quién me dice que se escribió en esa fecha y que no se inventó después como una leyenda posterior de un siglo, 2 siglos, 3 siglos después? Hay una regla para descubrir la autenticidad de un libro, cualquier libro que sea. Porque una cosa es la autenticidad y otra cosa es la inspiración. Inspiración es que está inspirado por Dios para que diga la verdad, pero la autenticidad se refiere a que sea de tal autor, de tal época, y entonces es una afirmación que se puede hacer de cualquier libro. Por ejemplo, la Guerra de las Galias de Cicerón, la Ilíada de Homero, los diálogos de Platón. Entonces el criterio es que al no tener actualmente un ejemplar original de esas obras antiguas, porque de ninguna existe, o sea, no tenemos el original de San Marcos, de San Mateo, de San Juan, el original, el que salió de su pluma. Entonces, mientras más corto sea el periodo entre la supuesta fecha en que se escribió y la antigüedad o la fecha más antigua de la copia, de la primera copia que se tiene, hay más probabilidad de que ese libro sea auténtico, o sea que sí se escribió en ese tiempo. Pues no me van ustedes a creer que libros tan antiguos de los que nadie duda, por ejemplo Platón, Aristóteles, Julio César, los manuscritos o copias más antiguas son de 1000 años después, 900 años después, 500 años después, pues menos. Mientras que del Nuevo Testamento son 100 años después, 150, 300 el Nuevo Testamento completo. Y algunos están estudiando un fragmento así tan tamañito que dicen que esto viene del siglo I. O sea, en eso, en la antigüedad de copias, el Nuevo Testamento les gana a todos los libros antiguos, de los que nadie duda de su autenticidad. Nadie se pone a pensar de que Julio César no escribió la Guerra de las Galias, o Suetonio la historia de Roma. Y sin embargo dudar del Nuevo Testamento, que tiene a su favor mucho más pruebas de su antigüedad. Otra prueba
De esas copias más antiguas de esos libros que mencioné, de esos autores griegos y romanos, hay 10 copias, 9 copias, 5 copias de las más antiguas. Del Nuevo Testamento, distinguiendo según los libros, hay más de 4.000 copias que provienen del siglo II, III, IV. Y no solo en griego, también en latín, en siriaco y en otros idiomas. O sea, es abrumadora la prueba de la autenticidad del Nuevo Testamento, concretamente de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Lo mismo podríamos decir del Antiguo. ¿Y qué pasó? Pues es que había un motor que movía a aquellos hombres a leer y releer aquellas obras, porque de ellas dependía su salvación. Nadie se iba a preocupar por copiar y recopiar la Ilíada, ni siquiera las obras morales de Platón, de Aristóteles o de Sócrates. Sócrates no escribió, el que escribió fue su discípulo Platón. No, nadie se hubiera preocupado de estar copiando y recopiando desde el principio aquello para difundirlo en las diversas iglesias, porque muchas de esas cartas, por ejemplo, San Pablo, que escribió a los corintios o a los romanos, bueno, pues en Roma esas cartas que recibían de Pablo las copiaban y recopiaban para que muchas otras iglesias pudieran disfrutar de ellas, utilizarlas. Entonces, eso en cuanto a la autenticidad. En cuanto a la inspiración, el efecto del concurso de ambas causas, la principal que es el Dios y la secundaria que es el hombre, pertenece el concurso, o sea, la unión de acciones, es de ambas, aunque de modo diverso. Como el autor principal es Dios, el libro es principalmente divino por razón de su origen, y no solo por el argumento de que trate. Y en esto descansa la inerrancia formal de la Biblia. Entonces aquí tenemos otro término. La inerrancia es consecuencia de la inspiración. A una posibilidad de deficiencias literarias históricas se puede caber, porque esa no forma parte del objetivo que Dios tiene al inspirar la Biblia, sino instruir a sus lectores para promover la vida religiosa, la vida en relación con Dios. No olviden, religión no es más que, en su sentido etimológico, la relación del hombre con Dios. Relación, religar, religión. ¿Hasta dónde se extiende la inspiración? El influjo divino se extiende a la total composición del libro, pues el efecto en su totalidad proviene de ambas causas, si bien actúa a su modo en su campo específico. Por eso las palabras están inspiradas y no se puede restringir el influjo causal solo a las ideas, sino a las palabras que usaron. Pues se rompería la armonía de la mutua interacción de Dios con el hombre. O sea, no se puede decir, no, aquí no me gustó y esta partecita, esta frase o esta afirmación no está inspirada. No, toda la Biblia está inspirada completamente, todos los libros y todas sus partes. Sin embargo, la inspiración verbal no es mecánica, como les dijo, sino algo vital y lógico en la teoría de la instrumentalidad aplicada a la inspiración. Y abundando más sobre la inerrancia está garantizada por la inspiración cuando se trata de la verdad, pero no está comprometida porque no siempre se trata de mantener la verdad.
¿Qué quiere decir eso? Que habrá cosas que el Señor dejó que el escritor escribiera, y el Señor se hizo responsable de aquello que escribía, en cosas que el autor humano utilizaba sus conocimientos, aunque desde el punto de vista científico o histórico no fueran correctos. Eso es un poquito parecido a la encarnación del Hijo de Dios, que se hizo hombre y con nuestra naturaleza humana asumió también las fragilidades de la naturaleza humana. Y así también la Biblia es una especie de encarnación de Dios en ese libro en que Dios asume todo el libro, pero garantiza la verdad respecto a las cuestiones que refieren a nuestra salvación. No sé si me expliqué con eso. No hay pues ningún error formal en sus afirmaciones, ya que el ángulo de visión de los arqueógrafos no es el estricto técnico de la ciencia moderna. Por ejemplo, el concepto de historia hoy es muy estricto, se trata de ir a los hechos, a descubrirlos lo más posible como sucedieron, y para los antiguos no, podían inventar lo que no sabían, siempre que viniera a formar un todo coherente. Por eso en la Biblia hay inexactitudes históricas que no afectan el mensaje de salvación. Entonces decíamos que el Concilio Vaticano II nos da 3 criterios para una correcta interpretación de la Biblia. Primero, prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. O sea, no hay que... Sí podemos citar un texto, un versículo u otro, y claro que tiene autoridad, pero no podemos sacar toda la verdad de la Escritura de un solo versículo o de un solo texto, sino que tenemos que ver el conjunto y la evolución dentro de la Biblia, de la evolución de la revelación, puesto que Dios no reveló todo desde un principio. O sea, Abraham no sabía todo lo que después se iba a revelar a través de los profetas, a través de los salmos, de los sabios y de los apóstoles. Por ejemplo, Abraham fue polígamo, ¿verdad? Pues sí, no tenía muy clara esa verdad, que aunque estuvo clara al inicio de la humanidad, ya estaba medio ofuscada en tiempos de Abraham, y hasta su esposa Sara le dice: pues yo no puedo darte un hijo, ten un hijo con la esclava. ¿Cómo está eso? Y después viene Jesús, que es la culminación de esa doctrina, nos lleva poco a poco Dios, como niños, a comprender cada vez mejor, y Cristo dice que eso no procede o no concuerda con el propósito original de Dios, la poligamia o el adulterio, o tener 2 esposas, etc. Otro criterio de leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Como hemos insistido mucho, es la Iglesia la que escribió la Biblia. O sea, la Biblia sale o nace dentro de la Iglesia. Y no se puede fundar una iglesia a partir de la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia que escribió la Biblia es la que con su fe, sus prácticas litúrgicas, sus instituciones, tiene la clave de interpretación de aquello que escribió. O sea, sabe en qué sentido tiene aquello que se escribió. Precisamente por eso tantas iglesias
que se fundan a partir de la Biblia, se fundan a partir del criterio, del concepto que el fundador de esa iglesia tiene acerca de la Biblia. Que habría que decirle, oye, la Biblia, la iglesia ya se fundó hace 2000 años. Tú no tienes que fundar otra iglesia, ni siquiera basada en la Biblia, porque tú al leer la Biblia no sabes qué sentido tienen todos los pasajes y todas las afirmaciones que se dan en ella, sino aquella iglesia que la escribió. Ese criterio, ese conocimiento, esa revelación de la que ya era poseedora la iglesia antes de escribirse los libros del Nuevo Testamento, es a lo que llamamos la tradición. Pero la tradición que viene de los apóstoles, no cualquier tradición. Si en el siglo XIII, en la Edad Media, salió una tradición, ¿verdad? Pues son tradiciones humanas que pueden ser buenas o malas y pueden cambiarse con el tiempo. Otro criterio, el tercero, la analogía de la fe, que es la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. De alguna manera sintetiza las otras dos. Ya les decía, por ejemplo, si uno se aferra a un determinado texto como Romanos 1:17, que dice que nos salvamos por la fe, entonces cuando llegue a leer a Santiago, que dice que la fe sola nos salva, que se quitan las obras, pues uno va a tener un problema. Por eso tiene que ver todo el conjunto para entender en qué sentido San Pablo dice que con la fe necesaria para salvarse, y Santiago dice que las obras también son necesarias para salvarse. No hay contradicción entre los dos. Lo que pasa es que Santiago se refería no a las obras de la ley, las que decía San Pablo que no tenían poder de salvarnos, o las obras que uno hace independientemente de la fe o de Cristo, y Santiago, al hablar de obras, habla de las obras de la fe, o sea, las obras de la persona que está unida a Cristo por la fe. Decíamos que en la Sagrada Escritura hay dos sentidos: el literal, que es el que está en la letra, así como dice, como suena, ¿verdad? Y el espiritual. Uno mismo muchas veces al leer la Biblia la lee en clave espiritual, o sea, sacando de allí un provecho espiritual a través de una lectura simbólica de la Biblia. ¿Qué significa o qué me dice este pasaje a mí? Por ejemplo, que Jesús curó al ciego. Yo también soy ciego en muchas cosas, soy mudo, soy sordo. Entonces, esa curación del ciego o del sordo mudo tiene un sentido más allá de haber curado a un ciego y a un mudo. Quiere decir que Dios nos abre los ojos de la fe, de la sabiduría para entender el mundo, la vida, y para hablar. El que no está curado por Jesús no oye, no entiende, no puede hablar en sentido de palabras de vida, ¿verdad? Es el sentido alegórico. El sentido moral, porque en los textos de la Escritura encontramos cómo conducirnos en un obrar justo, siempre que la veamos en su conjunto, porque José Smith dijo, los patriarcas eran polígamos, y entonces voy a poner la poligamia en la iglesia, porque se fijó nada más en un texto, en un libro, no en toda la revelación completa. O sea, ahí podemos sacar barbaridades, porque eso que Moisés dijo, ojo por ojo
Si te tumban un diente, tú no descanses hasta tumbar un diente al otro, te lo tumbó a ti. Si uno sigue leyendo y llega al Evangelio que Jesús dice, ponga la otra mejilla y les pega en una. No devuelvan mal por mal, ama a tus enemigos. Entonces, hay que leer toda la Biblia. Pero eso sí, no hay libro que oriente o nos conduzca a una vida moral igual que la Biblia en su conjunto, sabiendo la ley. Y en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos. Hay que entenderlos bien como expresiones de la naturaleza humana. Es antinatural, por ejemplo, el matar. No matar a un inocente. Habrá ocasiones en que matar no sea pecado porque uno se está defendiendo de una agresión injusta. Pero el matar, nomás por matar, está mal en todas las culturas, en todos los tiempos. El relativismo actual quiere que ciertos mandamientos sean propios de una cultura, pero no de otra. Y lo que está mal en una, bien en una, puede no ser bueno en otra. No, los 10 mandamientos son propios de la naturaleza humana, sea de cualquier raza, color o latitud que existe. Ahora estamos en un tiempo en que los patos le están tirando a las escopetas. Y si la Iglesia siempre fue como el paradigma de la moral, ahora se le acusa de inmoral. Por ejemplo, porque no defiende a la mujer que quiere abortar. Pero fíjense cómo se tergiversan los derechos humanos. En cuanto a otras cosas muy malas que puede hacer un cristiano, incluso un sacerdote, como sería, por ejemplo, un abuso sexual, pues lo hace por pecador y porque le da la gana y será juzgado y a lo mejor hasta condenado al infierno si no se arrepiente, pero no porque esté practicando lo que la Iglesia le enseña. Y el sentido anagógico, una palabra nueva, podemos ver realidad y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce, es lo que significa anagoge, hacia nuestra patria. Así la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. Es decir, la Iglesia, el sentido de la Biblia nos lleva a nuestro último fin, nos marca hacia dónde vamos. Esto dice aquí, nomás que no lo traduce, un dístico, o sea, los versos de la Edad Media, resume la significación de los 4 sentidos. Litera gesta docet. O sea, el sentido literal nos dice lo que pasó, así tal cual, sin decir qué significado tuvo o por qué pasó, nada, lo que pasó. Quid credas, alegoría. El sentido alegórico nos enseña lo que debemos creer. Moralis, quid agas. El sentido moral nos enseña cómo debemos obrar. Quod tendas, anagogia. Y hacia dónde vas, el sentido anagógico. La Biblia, pues, nos enseña lo que debemos creer, cómo debemos obrar y nos descubre el velo del futuro.
todo lo dicho sobre la interpretación de la Iglesia queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. A esto se opone la idea, que se hizo muy fuerte a partir de la Reforma Protestante, de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. O sea que cada lector de la Escritura puede entenderla, interpretarla correctamente, guiado por el Espíritu Santo. Pero no fue esa la idea que tuvo Jesucristo cuando les dijo a sus apóstoles: quien ustedes escuchan, a mí me escuchan. Eso no se le dijo a todos sus discípulos, sino a los apóstoles. Por eso, fíjense, San Agustín dice esta afirmación muy gruesa. Dice: yo no le creería al Evangelio si la autoridad de la Iglesia no me moviera a creer en él. O sea, finalmente, el católico le cree a la Biblia porque la Iglesia le enseña que la Biblia es inspirada, porque la Iglesia le enseña que la Biblia es palabra de Dios, porque la Iglesia fue la que escribió la Biblia y sabe cómo la escribió y bajo qué términos y qué significa cada cosa y cómo debe interpretarse. De aquí que para el católico el término Iglesia no sea nada más la simple reunión de todos aquellos que creen en Cristo, sino una institución que tiene la misma autoridad de Cristo, delegada por Él, y que es movida por el Espíritu Santo, garantizada su permanencia en la verdad para enseñar. Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y confirmes en la fe a tus hermanos. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El católico, pues, no es el que maneja la Biblia a su antojo. Se acerca a ella con la reverencia de saber que está ante la palabra de Dios y con la humildad de saber que la Iglesia es la que me enseña cómo debo leerla, cómo debo interpretarla. Dentro de esa, y parece que vamos apenas a introducir el tema, se me fue mucho tiempo en repasar lo que ya habíamos dicho, pero quise, porque de la Biblia pues hay que tener ideas muy claras para que realmente la sepamos aprovechar, venerar como palabra de Dios, obedecer, hacer la regla de nuestra vida. Dentro de esa tradición y de esa autoridad de la Iglesia se inscribe la cuestión del canon de la Sagrada Escritura. ¿Qué es el canon? Es la lista de libros que contiene la Biblia. No crean que siempre estuvo clara esta idea. La Sagrada Escritura comprende 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Por eso se llama Biblia. Biblia o Biblia en griego significa libritos, porque realmente son libritos. Si los publicamos por separado son folletos, ¿verdad? Algunos muy cortitos, otros muy más largos, pero todos no llegan a ser un libro. Son Biblia. Biblia es el plural de biblion, que es librito o folleto. Y biblion es el diminutivo de biblos, de libro. ¿Ven? Y biblos viene por una ciudad biblos que hacían el papel para hacer libros. Bueno, pero biblos
es libro. Biblio es librito, diminutivo. Y Biblia son los libritos. Cuando decimos que tiene 46 escritos, nos referimos a esos biblio, a esos libritos, y 27. Pero solo con los evangelios, para no hablar de muchos otros libros, en el siglo I, en el siglo II, bueno, más bien en el siglo II, en el siglo III, porque el primero fue cuando vivían los apóstoles, en el siglo II y III había muchos evangelios, muchos, que incluso hoy de repente History Channel saca la noticia así muy novedosa, muy sorprendente, de que se descubrió un nuevo evangelio. No, todo ese evangelio ya se conocían desde entonces. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, ahorita son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero había de Mateo, de Santiago, de Pedro, de Santiago, de Felipe, de María Magdalena, etc. Muchos eran simplemente imitaciones de los evangelios que trataban de rellenar datos que no traía el evangelio con leyendas sencillas y ingenuas que no hacen daño. Por ejemplo, que Jesús de chiquito jugaba con las virutas de la carpintería de su papá, le soplaba y salió un pajarito. Se convertía en un pajarito. Pero muchos de esos evangelios que brotaron en ese tiempo eran de carácter gnóstico. El gnosticismo es una herejía que venía de Oriente, de la India, de Persia, en que, bueno, no voy a hablar ahorita del gnosticismo, si hay tiempo podría hablar después de él, pero sus doctrinas eran contrarias a la doctrina, a la fe cristiana. Simplemente piensen que tenía dos dioses, uno era el mal y otro el bien, uno era el mal había creado la materia, el bien había creado el espíritu, y también la Biblia nos dice que Dios creó la materia y el espíritu, que todo es bueno, porque todo fue creado por verdad, que hay dos dioses y en el mismo plan, no. Bueno, esos gnósticos, de los cuales había muchas sectas diferentes, porque el gnosticismo no es una secta, es una corriente herética, una corriente de pensamiento que se concretaba o se realizaba en muchas sectas o grupos para introducir sus ideas, las autorizaban o le daban autoridad poniéndole el nombre de algún apóstol, porque sabían que los cristianos veneraban la memoria de los apóstoles y se los tenían como sus maestros de la fe. Entonces decían, pues vamos a escribir un libro, un evangelio y le ponemos de Pedro. ¡Ah, qué barbaridad! Pues, ¿quién no lo va a recibir? Si es de San Pedro o de Santiago. No hay evangelio de Santiago actualmente. Y o de Felipe. ¿Me explico? Le ponían nombres de apóstoles, pero están llenos de herejía gnóstica. Entonces la iglesia dice, caray, pues ya hay muchos evangelios, oye. Se reunían los obispos en sínodos, no vamos a ver cuáles, y decían, decretamos, anunciamos, enseñamos que todos estos evangelios no sirven, que los únicos auténticos, originales, inspirados por Dios, que contienen la revelación divina, son estos. Fíjense, una intervención de la iglesia, que se necesitó de su autoridad para decidir qué evangelios eran los que se podía uno confiar, porque los católicos pues están todos desorientados. Como no había Biblia así como un libro, sino que
que circulaban sueltos los libritos, pues decían, caray, aquí tengo como 20 evangelios, y no los leían y aprendían herejías. Entonces los obispos, que son los guardianes de la fe, eso significa episcopos, inspector, vigilante, decían, momento, eso no sirve, los únicos son estos. Si ven que enmudecí es porque ya se acuerdan.